Lo recuerdo con claridad, no por la calma extraña de mi departamento en lo alto de la ciudad, sino por un sonido pequeño que abrió una historia que jamás habría imaginado. Estaba de pie en la sala, las paredes de vidrio, reflejando las luces de la Ciudad de México como un mar de estrellas frías. No podía dormir, como casi siempre. En mi mente giraban números, reportes inconclusos y llamadas del consejo de inversión que había evitado todo el día. Entonces el teléfono vibró. ¿Un número desconocido? Normalmente no contesto, pero esa vez, sin saber por qué, deslicé el dedo y respondí. Hola, ¿quién habló? Mi voz sonaba áspera tras tantas horas en silencio. Del otro lado, una voz infantil, temblorosa, la respiración entrecortada. Perdón, ¿es usted el tío Rafael? Mi mamá se cayó. Sangra. ¿No despierta? Por favor, venga a ayudarnos. No contesté de inmediato. Por unos segundos me quedé inmóvil. Mi cabeza, acostumbrada a contratos y cifras, no encontraba palabras, pero esa voz no era mentira. Era demasiado pura para fingir. Una niña, sola, pidiendo ayuda. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Sofía. La voz se quebró. Vivimos encima de la ferretería de don Jimmy. Hay una puerta roja. Departamento Treb. No pedí más. No necesité dirección completa. Puerta roja. 3B. Suficiente. No llamé a mi asistente. No pensé en delegar. Tomé el abrigo, las llaves y salí. Mientras el elevador bajaba, marqué al 911 y puse el altavoz. Voy camino a un departamento. Una niña llamó. Su madre perdió el conocimiento. Golpe en la cabeza. Di los datos con voz firme, como leyendo un reporte. La operadora prometió enviar una ambulancia. Mi camioneta rugió por las calles frías del oriente de la ciudad. El reloj marcaba casi medianoche. Los semáforos cambiaban a rojo, pero yo no me detenía. Cada minuto era la voz de la niña, repitiéndose en mi cabeza. Por favor, venga a ayudarnos. El barrio apareció. Edificios viejos, paredes manchadas, letreros parpadeando. Frené frente a unos escalones húmedos. Arriba, una puerta roja colgaba torcida. Subí deprisa y golpeé 3 veces. La puerta se entreabrió. Una niña de unos 7 años estaba allí, con calcetas mojadas, el celular en la mano como si fuera un escudo, los ojos grandes, asustados pero firmes. «Usted vino», susurró Sofía. «Sí, vain», repetí. Entré. El departamento era pequeño, pintura descascarada pero ordenado. En el piso de la cocina yacía una mujer inconsciente, cabello oscuro extendido, un hilo de sangre tras la oreja, respiración débil. Me arrodillé, palpé rápido. Aún vivía, pero muy frágil. No dudé. La levanté en brazos. Ligera, demasiado ligera. Sentirá, vea, cuánto había sacrificado esa mujer para estar así de frágil. No lo sabía. Solo supe que debía moverme. Ponte el abrigo. Sofía, ordené con voz grave. Ella corrió por una chamarra vieja y me siguió. Bajamos las escaleras. El viento helado en la cara. Coloqué a la mujer con cuidado en el asiento trasero. Sofía se sentó al lado, apretando la mano de su madre. Arranqué el motor y salimos. Las farolas pasaban veloces. Mientras conducía, miraba por el retrovisor. La niña no lloraba, solo susurró, con los ojos fijos en mí. «¿Usted no es Rafael?» «No», respondí. «¿Es doctor?» «No». El silencio llenó la camioneta. Entonces Sofía dijo, bajito pero clara. «Y aún así vino». No contesté. En el espejo vi sus ojos. No era miedo, era esperanza, y hacía años que nadie me miraba así. «¿Mi mamá va a estar bien?», preguntó. Tragué saliva. No tenía certeza, pero debía responder, «Sí, va a estar bien, te lo prometo». Cuando lo dije, yo mismo me sorprendí. Yo, Diego Herrera, un millonario rodeado de negocios y abogados, prometiendo a una niña con la única verdad que me quedaba. La camioneta giró hacia urgencias. Frené, abrí la puerta y cargué a la mujer adentro. Voces de enfermeras, de médicos. Camila, monitores. No la solté hasta que la llevaron tras la cortina blanca. Me volví. Sofía estaba en la sala de espera, abrazando un oso de peluche gastado. Me senté junto a ella. Ella me miró fijo y por primera vez en muchos años
No me sentí en el mundo de inversiones ni de juntas, solo era un hombre sentado junto a una niña que esperaba a su madre. Y en ese instante entendí, esa llamada equivocada iba a cambiarlo todo. Las luces de urgencia siempre tienen el mismo tono, blancas, frías, demasiado fuertes. Mientras los médicos se llevaban a la mujer detrás de la cortina, yo me quedé de pie unos segundos, sin saber si debía irme o quedarme. No era mi familia, no tenía ninguna obligación, pero mis pies no se movieron. Sofía estaba en la banca de plástico, encogida dentro de su chamarra, aún apretaba el celular con las dos manos. Me acerqué despacio y me senté a su lado. Ella levantó la vista, tenía los ojos cansados, pero no lloraba. ¿Cómo se llama tu mamá?, pregunté. Marisol. El nombre flotó en el aire. Un nombre sencillo y firme. Yo asentí. Marisol está en buenas manos. Los médicos saben qué hacer. Ella no contestó. Miraba al suelo, balanceando los pies. El silencio se llenó con el zumbido de los fluorescentes. Me encontré pensando en algo absurdo. En todos los lobbies de hospitales que había visto en mi vida, siempre eran iguales. Siempre había una máquina de refrescos. Siempre un olor a desinfectante barato. Siempre una televisión sin volumen en una esquina. Y siempre alguien esperando. Después de unos minutos, abrí la cartera. Encontré una botella de agua en la máquina y se la di. «Bebe un poco». Ella sacudió la cabeza. «No, tengo que esperar aquí. Si me muevo, a lo mejor ella se despierta y no me ve». Me quedé en silencio. Esa lealtad pura me golpeó más fuerte que cualquier negociación de millones. Me recliné contra la pared y la dejé a su modo. El tiempo pasó lento. Escuchaba pasos de enfermeras, timbres de monitores, puertas abriéndose y cerrándose. Afuera ya no había ruido de tráfico, solo la ciudad dormida. Finalmente, una enfermera salió y nos llamó. «Familia de la señora Ramírez». Sofía se levantó de un salto. Yo me puse de pie también. La enfermera explicó que Marisol estaba estable, con conmoción pero sin hemorragia interna, hidratación, reposo, observación. Podrá despertar pronto. Sofía me miró con ojos grandes. «¿Puedo verla?» «Sí, pero solo unos minutos». La acompañé hasta la puerta. No sé por qué entré también. Tal vez porque Sofía me jalaba de la mano con tanta confianza que no pude soltarme. Adentro, la habitación olía a gasas limpias. Marisol yacía con un suero conectado al brazo. El monitor mostraba un pulso lento pero firme. Sofía corrió hasta la cama. «Mamá». Los párpados de la mujer se movieron despacio, muy despacio. Abrió los ojos. La primera expresión fue de confusión, luego de dolor. Trató de incorporarse y gimió. Yo di un paso adelante. «Cuidado. Perdió sangre. Necesita quedarse tranquila». Ella me miró. Su rostro estaba pálido, pero los ojos tenían fuerza. «¿Quién es usted?». La voz salió rasposa. «Me llamo Diego Herrera». «Dudé un instant». Luego añadí: «Sofía me llamó por error. Yo la traje aquí». Ella frunció el ceño, como si intentara recordar. Miró a su hija, que le apretaba la mano con desesperación. «Creí que te dije que llamaras a Rafael». «Lo Hais». «Mamá». «Pero marqué mal». Sofía bajó la mirada y ella contestó. Un silencio breve llenó la habitación. Entonces Marisol cerró los ojos, respiró hondo y susurró: «Gracias». No supe qué decir. No estoy acostumbrado a esas palabras. En mi mundo, los favores siempre tienen precio, siempre se negocian, pero esa mujer lo dijo sin más, con la franqueza de alguien que no tiene nada para ofrecer salvo la verdad. Una enfermera entró con un clipboard. «Señora Ramírez, sus signos vitales son estables. Podrá recibir el alta en unas horas». «Si alguien firma los papeles». Marisol volvió la cabeza hacia mí, sorprendida. Yo simplemente asentí. «Ya lo hice». Ella me miró con desconfianza. No tenía que quedarse ni pagar nada. «No lo hice por obligación». Respondí. Sofía interrumpió. «¿Eres amigo ahora?» «Mamá». Marisol trató de sonreír. No lo logró del todo, pero sus ojos se suavizaron. Quizás sí. Me quedé unos minutos más observando cómo madre e hija se abrazaban. Luego di un paso atrás. No quería invadir más de lo necesario. Antes de salir, murmuré: «Descanse. Necesita fuerza para recuperarse». La puerta se cerró detrás de mí. Caminé por el pasillo vacío hasta la sala de espera. Me dejé caer en la banca. «Pa dentro».
Algo me pesaba, una extraña mezcla de cansancio y claridad. Yo, Diego Herrera, había pasado la mayor parte de mi vida rodeado de contratos, de cifras, de máscaras sociales, y sin embargo, esa noche, un error en un número de teléfono me había sentado al lado de dos personas que no me debían nada, y lo que sentí fue diferente, algo que no se podía comprar. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el ardor en mi sien. El mundo giraba despacio, como si todo hubiera perdido peso. Un olor a desinfectante me envolvía. Supe de inmediato que no estaba en mi casa. El techo blanco, el sonido intermitente de un monitor, la aguja clavada en mi brazo. Era un hospital. Intenté moverme y un dolor punzante me atravesó la cabeza. Gemí sin querer. Entonces escuché la voz más dulce que conozco. Mamá. Giré el rostro y ahí estaba Sofía, mi niña, con los ojos enrojecidos de cansancio, pero firme a mi lado. Me agarraba la mano con todas sus fuerzas, como si temiera que yo me desvaneciera de nuevo. Mi amor, apenas me salió la voz, la garganta seca, cada palabra me raspaba. Ella sonrió, aliviada, y me abrazó con cuidado. Despertaste, estás aquí. No tuve tiempo de decir más, porque noté otra presencia. Un hombre estaba de pie al otro lado de la cama. Alto, traje oscuro, rostro serio pero calmado. No lo reconocí. ¿Quién es usted?, pregunté, alarmada. Él respondió con voz grave y tranquila. Soy Diego Herrera. Sofía me llamó. Fue un error. Marcó mal el número. Yo vine y la traje aquí. Un error. Claro. Yo había repetido tantas veces a Sofía. Si algo pasa, llama a tu tío Rafael. Mi hermano vive 2 pisos abajo, pero en la confusión, con mis instrucciones a medias, mi niña marcó mal, y este hombre contestó. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de engaño. No encontré arrogancia ni curiosidad morbosa, solo cansancio y algo que parecía sinceridad. Gracias, dije, y mi voz tembló. Palabras simples, pero salieron desde lo más hondo. Él asintió sin sonreír, como si no supiera qué hacer con la gratitud. La enfermera entró y revisó mis signos vitales. Hablo rápido, profesional, estable. Conmoción, nada de sangrado interno. Necesitará reposo. Si alguien firma, podrá salir en unas horas. Volví la mirada hacia Diego. Me quedé helada. Él ya había firmado. Ya está hecho, dijo, como si nada. Quise protestar, pero no tuve fuerzas. ¿Quién era este hombre que aparecía en mitad de la noche? Me cargaba en brazos y además se hacía responsable de la cuenta. No tenía sentido. ¿Es tu amigo ahora? Mamá, preguntó Sofía con esa inocencia que corta el aire. Trate de sonreír. Tal vez lo sea. Me quedé observando a mi hija abrazada a mi brazo. Tan pequeña, tan fuerte. No había llorado. Ella me había salvado. Si no fuera por su valentía, quizá aún estaría tirada en la cocina. Y me dolía pensar que una niña de 7 años tuviera que cargar con esa decisión. Cuando la enfermera salió, me atreví a preguntar, ¿por qué no llamó a una ambulancia? ¿Por qué vino usted mismo? Diego dudó un segundo. Porque sé lo que es desear que alguien llegue y que nunca llegue. No quería que le pasara a Sofía. Sus palabras me atravesaron. Esa voz dura escondía una herida. No supe cuál, pero entendí que hablaba en serio. Me recosté de nuevo, agotada. Cerré los ojos y por un instante, en medio del pitido constante del monitor, sentí paz. No era normal confiar en un desconocido, menos en alguien como él, con ese aire de hombre de negocios, pero había algo en la manera en que se quedó, en cómo cuidó de Sofía mientras yo estaba inconsciente. Juras más tarde, cuando nos dieron el alta, Diego aún estaba allí, con un gesto casi mecánico, ayudó a Sofía a ponerse el abrigo y me acompañó hasta la salida. El amanecer apenas despuntaba y el aire olía a asfalto húmedo. En el taxi de regreso a casa, Sofía no dejó de hablar de él. Condujo rápido como en las películas. Mamá, su coche brillaba mucho y me dijo que estarías bien. Yo escuchaba en silencio, acariciando su cabello. Por dentro tenía miedo de que este encuentro, que parecía un milagro, fuera también una puerta hacia problemas que no podía prever. Conocía bien el mundo de los poderosos. Lo había visto desde adentro. En aquel hospital donde trabajé 8 años,
Los secretos, los silencios, la corrupción que intenté denunciar, todo me había costado la carrera, la estabilidad, casi la esperanza. Y ahora, de pronto, un millonario entraba en mi vida por un error de marcación. Destino, casualidad, no lo sé. Solo sé que cuando crucé la puerta de nuestro departamento y vi el suelo aún manchado de sangre, comprendí que nada volvería a ser igual. Debí haberme ido cuando las puertas del hospital se cerraron detrás de mí. Debí regresar a mi vida, a los correos acumulados, a las reuniones pospuestas, a la torre de cristal, donde todo se mide en cifras, pero no lo hice. Conduje de madrugada por la ciudad casi vacía, las luces de neón reflejándose en el parabrisas. Me detuve frente a mi edificio, pero no entré. El motor siguió encendido. Había algo que no me dejaba irme. Una sensación incómoda, como si esa niña y su madre hubieran dejado un hilo invisible atado a mí. Horas después, con el sol apenas levantándose, compré un par de cosas en una farmacia de guardia, gasas, desinfectante, vendas, nada que ellas no pudieran conseguir por sí mismas, pero sentí que debía hacerlo. Tal vez era solo una excusa. Cuando llegué al edificio de la Puerta Roja, las calles aún estaban húmedas por la neblina. Subí las escaleras. Esta vez golpeé con suavidad. Marisol abrió. Estaba pálida, con el cabello recogido a medias. Aún débil. Me miró sorprendida. Traje esto. Dije, levantando la bolsa de papel. No sabía si en el hospital le habían dado suficientes suministros. Ella dudó un instante. Luego se apartó. Pace. El departamento era pequeño, modesto, pero cada cosa estaba en su sitio. Había olor a café recién hecho y a jabón barato. Sofía apareció desde el pasillo con su pijama de caricaturas y sonrió. Hola, señor Diego. No sé por qué, pero esa sonrisa me desarmó. Le respondí con un gesto torpe. Dejé la bolsa sobre la mesa. Es lo básico. Antiséptico, gasas, para la herida. Marisol asintió, apoyándose en el respaldo de una silla. No tenía que molestarse. No lo hice por agradecimiento. Solo me pareció lo correcto. Hubo un silencio breve. Ella cruzó los brazos, como si buscara protegerse. Sofía me contó que la trajo en coche, que no dudó, porque alguien como usted se involucraría en la vida de dos desconocidas. No tenía una respuesta sencilla. Porque Sofía fue más valiente que muchos adultos que conozco y porque sé lo que es necesitar ayuda y no recibirla. Ella me sostuvo la mirada seria, tratando de leerme. Entonces Sofía interrumpió con la naturalidad de un niño. ¿Quiere panqueques, señor Diego? Marisol soltó una risa suave, la primera que escuché de ella. Niña, no podemos dar panqueques a cualquiera que toque la puerta. Yo sonreí apenas, quizá en otra ocasión, pero la conversación cambió de rumbo cuando vi algo en la repisa junto al refrigerador. Un portanombres de hospital con el logo de St. Marins. Estaba gastado, pero aún legible. Marisol Ramírez, jefa de enfermería, oncología. Trabajó en St. Marins. Pregunté, sin pensarlo. Ella se tensó de inmediato. Guardó silencio unos segundos. Finalmente respondió, 8 años. Hasta que decidí denunciar lo que otros callaban. ¿Qué pasó? Sus ojos se endurecieron. Un equipo defectuoso. Un monitor cardíaco que ya había fallado antes. Yo lo reporté. Nadie hizo caso. Un niño de 7 años murió en mi turno. Intenté elevarlo a la junta médica. El Consejo de Finanzas lo redujo a un caso aislado. Al mes siguiente, estaba fuera. Me acusaron de falsificar registros. Sentí un nudo en el estómago. Recordaba ese nombre. St. Marins. Lo había visto en reportes de fundaciones que apoyaban proyectos médicos y también recordaba rumores de presupuestos inflados. Irregularidades nunca aclaradas. ¿Todavía guarda documentación? Pregunté. Ella me estudió con cautela. ¿Por qué le interesa? No me interesa la política del hospital, me interesa la verdad. Ese centro recibía fondos de una de las fundaciones donde alguna vez invertí y el nombre ha aparecido en más de un informe irregular. Marisol respiró hondo, luego caminó hasta un cajón, sacó un sobre marrón cerrado con cinta, lo puso sobre la mesa. Aquí, incidentes, correos internos. Un recibo de entrega firmado por el CFO,
Nunca tuve la oportunidad de enviarlo. Cuando quise hacerlo, ya me habían desacreditado. Tomé el sobre, lo abrí con cuidado. Leí nombres de Fejas, firmas. Y allí estaba un documento con el sello de aprobación de Andrés Cordero. Conocía ese apellido. Ese hombre había participado en 2 proyectos de bienestar en los que invertí años atrás. Ambos terminaron en fracaso, con presupuestos desaparecidos. Cerré el sobre y lo devolví. Este nombre no es nuevo para mí. Marisol me miraba fija, sin parpadear. Entonces se entiende que no fue un accidente, fue negligencia. Y alguien lo encubrió. Asenki, había un peso extraño en mi pecho. Una mezcla de ira y determinación. Si me permite, quiero investigar esto. Con discreción, no, le prometo nada, pero no pienso dejarlo pasar. Ella cruzó los brazos de nuevo. No confío fácilmente, pero confío en los hechos. Si puede hacer algo, hágalo, pero no me use como escudo. Sofía apareció otra vez. Abrazando un oso de peluche, va a quedarse para desayunar. Marisol soltó un suspiro. Quizá otro día. Ella. Yo guardé silencio, pero algo se encendió dentro de mí. Una chispa que no sentía desde hacía mucho tiempo, y supe que, sin proponérmelo, ya estaba enredado en la vida de esas 2 personas. Cuando cerré la puerta después de que Diego se marchó, sentí que el aire dentro del departamento se volvió más pesado. Sofía estaba en el suelo, jugando con sus muñecas como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que algo sí había cambiado. El sobre marrón ya no estaba en el cajón, ya no era solo mío. Lo había puesto en manos de un extraño. Me senté en la mesa de la cocina. Aún quedaban manchas secas en el piso, recordándome mi caída. Pasé los dedos por la madera de la mesa y respiré hondo. ¿Qué había hecho? ¿Por qué le había mostrado a ese millonario la evidencia que guardé en silencio durante años? Cerré los ojos y los recuerdos regresaron con fuerza. El hospital está... Marins. Pasillos largos, iluminados con fluorescentes. 8 años de mi vida caminando con bata blanca, cargando expedientes, calmando familias. Yo era jefa de enfermería en oncología. No era un trabajo fácil, pero era el lugar donde me sentía útil, donde mi voz podía marcar la diferencia. Hasta aquella noche, un niño llamado Connor, apenas 7 años, leucemia. Sus defensas estaban por los suelos después de un ciclo fuerte de quimioterapia. Yo había pedido que lo monitorearan con equipo de alta sensibilidad porque su corazón era frágil. Nos dieron la unidad 4C. Ya sabíamos que tenía fallas. Yo misma había escrito 2 reportes esa semana. Nadie los contestó. A las 2 de la madrugada, Connor entró en paro cardíaco. El monitor nunca sonó. La alarma permaneció en silencio mientras su madre gritaba en el pasillo. Cuando cogimos, ya era tarde. Lo reanimamos. Lo llevamos a intensivos, pero murió 40 minutos después. La mirada de su madre nunca se borró de mí. Esa mezcla de desesperación, de odio, de pérdida. Y yo tuve que decirle que no había nada más que hacer. Al día siguiente, intenté levantar en forma oficial. Quise que se revisaran todas las unidades de ese lote. La junta administrativa me cerró la puerta. Caso aislado, dijeron. Los directivos de finanzas no quisieron escuchar y en cuestión de semanas me acusaron de alterar registros. Me pintaron como una enfermera resentida que inventaba excusas. Perdí mi trabajo, mi reputación, mis ahorros. Y ahora, después de tantos años, un hombre como Diego aparece de la nada y me dice que conoce ese nombre, que también ha visto irregularidades. Lo peor es que le creí. Abrí el refrigerador, serví un vaso de agua y lo bebí de golpe. Sentía el estómago vacío. Había pasado más de un día sin comer de verdad. Sofía se acercó y me abrazó por la cintura. «Mamá, ¿te duele todavía la cabeza?» «Un poco». «Ay, acaricié su cabello. Pero estaré bien». Ella levantó la mirada. «El señor Diego va a regresar». No supe qué responder. «No lo sé». «Sofía». Quizás sí. La verdad es que esperaba que no volviera y al mismo tiempo, una parte de mí quería que sí. Era contradictorio. Confiar de nuevo era como abrir una herida que aún sangraba, pero también sabía que sola no podía enfrentar lo que había detrás de Santé. «Marins». Me acerqué al armario donde guardaba mis libretas antiguas. Saqué una roja, llena de notas manuscritas. Cada página era una herida. Horarios, incidentes, nombres de pacientes, fallas técnicas,
Durante mucho tiempo pensé en quemarla, pero siempre me detenía, tal vez por miedo, tal vez porque una parte de mí aún creía en la justicia. Miré a Sofía, que ahora dibujaba en el suelo con crayones. Ella era la razón por la que había callado. No podía arriesgarme a más demandas, a más persecuciones, pero si Diego tenía razón, si alguien de arriba realmente podía destapar esa red, no debía intentarlo de nuevo. Me dolía aceptar que necesitaba ayuda. Yo, que había luchado sola durante tanto tiempo, que había aprendido a no pedir favores, encendí la cafetera y me serví una taza. El aroma llenó la cocina. Me senté otra vez frente a la mesa. Recordé la expresión de Diego cuando leyó el nombre de Andrés Cordero. No fue sorpresa vacía. Fue reconocimiento, como si ese apellido también le hubiera causado pérdidas. Quizá no era casualidad que Sofía hubiera marcado mal el número. Quizá, pensé con un estremecimiento, la vida estaba empujándome a abrir esa puerta otra vez. Toqué la libreta roja y la dejé sobre la mesa. Si Diego regresaba, si realmente quería seguir con esto, tendría que ver todo, pero esta vez no dejaría que me usaran. Puse una condición en mi mente. Solo seguiría si podía proteger a Sofía. La miré otra vez. Ella levantó la cabeza y me sonrió. Inocente, con crayones en las manos. Y entonces lo entendí. La verdad no era una elección. La verdad era una deuda con cada paciente que había confiado en mí. Con cada Connor que no pudo salvarse. Bebí un sorbo de café. El amargor me devolvió fuerzas. Quizá este era el momento de volver a pelear. Guardé el sobre de Marisol en el maletín, como si llevara dinamita. Esa noche no volví a dormir. Pasé horas caminando por mi departamento, mirando la ciudad a través de los ventanales. Era extraño. Podía firmar contratos millonarios sin pestañear, pero ese paquete de hojas manchadas de café me pesaba como una losa. Al amanecer marqué un número que casi nunca uso. Contestó una voz ronca, cansada pero alerta. Diego, necesito que vengas ahora. Media hora después. Julián Torres estaba sentado frente a mí en la sala. Había sido mi socio en proyectos imposibles. El único al que confiaba las llaves de mi archivo personal. De cabello entrecano, mirada sagaz y una paciencia que yo jamás tuve. Puse el sobre la mesa. Lee, él lo abrió con calma, sacó los documentos y empezó a repasarlos línea por línea. Yo me levanté, caminé hacia la ventana, crucé los brazos. El silencio solo se rompía con el sonido de las hojas. Después de 10 minutos, Julián levantó la vista. Esto no es una queja interna cualquiera. Son registros clínicos, correos, reporte técnicos. Y este recibo, señaló un papel subrayado en rojo, lleva la firma de Andrés Cordero. Lo sabía. ¿Dónde lo conseguiste? De una ex jefa de enfermería de St. Marins, Marisol Ramírez, la mujer que casi muere anoche. Julián me miró incrédulo. ¿Y cómo terminaste con esto? Una llamada equivocada. Su hija marcó mi número en vez del de su tío. Yo fui. Él negó con la cabeza, sorprendido. Así que ahora las casualidades nos dejan tareas imposibles. Volví a la mesa. Apoyé las manos sobre la madera. No es casualidad. Llevamos años escuchando rumores de fondos desviados en proyectos médicos. Yo mismo invertí en 2 clínicas comunitarias que se hundieron sin explicación. Adivina, ¿quién firmaba las cuentas? Cordero. Y ahora su nombre aparece otra vez. Julián respiró hondo. Si lo que está aquí se confirma, hablamos de fraude, negligencia y encubrimiento de muertes de pacientes. No es solo un error financiero. Exacto. Y no pienso mirar a otro lado. Él volvió a los papeles. ¿Qué quieres que haga? ¿Un rastreo completo del Fondo Médico Westwood? ¿Subvenciones? ¿Contratos? ¿Subcontratistas? Quiero ver cada transferencia de los últimos 5 años. Cruza datos con Medcore, con proveedores de equipos, todo, y hazlo en silencio, sin correos corporativos, sin dejar huella. Julián asintió. Serio, entendido, pero esto va a incomodar a muchos. ¿Seguro que quieres abrir esa puerta? Me giré hacia la ventana. El sol empezaba a iluminar los rascacielos. Hace tiempo dejé de creer en redenciones, pero anoche vi a una niña marcar un número al azar, y lo único que pidió fue que alguien apareciera. No voy a fallarle. El resto del día fue un torbellino. Julián instaló un servidor seguro en mi oficina privada.
Descargamos copias de registros financieros, escaneamos los documentos de Marisol y los cotejamos con bases de datos. A media tarde, las primeras coincidencias saltaron: transferencias infladas en 2021, un pago de 480,000 dólares a una subsidiaria llamada Medcore Integrated Holdings. Socio silencioso, un talá. Cordero, ahí lo tienes, murmuró Julián, ampliando la pantalla. Dinero que debía usarse para renovar equipos en esta T. Marins terminó en una compañía fantasma. Me incliné hacia el monitor, la rabia me hervía por dentro. Pensé en la voz de Marisol cuando describió la muerte de aquel niño. Pensé en las manos temblorosas con que me entregó el sobre, como si confiara contra su voluntad. «Esto es sistémico», dije en voz baja. «No fue un accidente, es una maquinaria de encubrimiento y alguien se está enriqueciendo mientras pacientes mueren». Julia me miró fijamente. «Diego, esto no es un escándalo más. Esto puede arrastrarte a ti también. Tus inversiones pasadas estuvieron ligadas a esos proyectos. Si sale a la luz, te salpicará. Lo sé». Caminé hasta el escritorio, cerré los puños, pero ya no se trata de reputación. Sí, Carlos, soy cómplice y no pienso serlo. Guardamos todo en carpetas cifradas. Antes de irse, Julián me puso una mano en el hombro. «Voy a seguir la pista del dinero, pero ten cuidado. Cordero no juega limpio». Me quedé solo, con la ciudad extendiéndose frente a mí. Saqué el celular. Marqué un número que aún dudaba en usar. La llamada sonó 2 veces. Al otro lado, una voz femenina, aún débil pero firme. «Hola, soy yo. Sé que es tarde, pero necesitaba decirle que encontré lo que buscaba. Su instinto era correcto. Cordero está en el centro de todo». Un silencio breve. Luego Marisol respondió: «No quiero venganza, señor Herrera. Solo quiero que esto se detenga, que ningún paciente más sufra lo mismo». Cerré los ojos. «Lo sé, y lo prometo». Colgué. Me dejé caer en el sillón, exhausto, pero dentro de mí algo había despertado. Una determinación que creí perdida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto y sabía que no habría vuelta atrás. Diego me pidió que hablara, no con informes, no con documentos, sino con mi propia voz. Al principio no quería. Hablar significaba revivirlo todo, abrir una herida que aún me quemaba por dentro, pero su insistencia no fue agresiva, fue humana y entonces acepté. «Quiero que me diga exactamente lo que pasó», me dijo, paso por paso, sin filtros. Respiré hondo y cerré los ojos. Era la madrugada del 12 de junio. Yo estaba de guardia en oncología. Connor, 7 años, leucemia en etapa complicada. Lo había atendido desde que ingresó. Era un niño delgado, con sonrisa tímida. A pesar de todo, siempre me daba las gracias cuando le llevaba agua o ajustaba la manta. Su madre estaba al pie de la cama, incansable. Los días anteriores había reportado que el monitor cardíaco del cuarto 4C daba lecturas irregulares, alarmas que se activaban sin motivo, picos que desaparecían en segundos. Lo escribí en 2 reportes internos. Mandé un correo al departamento de equipos. Nadie contestó. Yo lo sabía. Era porque las reparaciones costaban dinero y los números siempre valían más que la vida. A las 2:15 de la madrugada, estaba revisando otro paciente cuando escuché un grito. Era la madre de Connor. Salió corriendo al pasillo, pálido, con los ojos desorbitados. «Ayuda, no respira». Cuando corrí a la habitación, vi a Connor inconsciente, la piel azulada. El monitor seguía marcando ritmo normal, como si nada pasara. No había alarma. El aparato estaba mudo. Salté a la cama. Inicié maniobras de reanimación. Grité para que trajeran el carro de paro. Llegaron 2 enfermeros. Luego a médico. Luchamos 40 minutos. Yo contaba cada compresión en mi cabeza, rogando que volviera, pero no lo logramos. Connor murió antes del amanecer. Diego me escuchaba en silencio. No interrumpió, no tomó notas, solo me miraba con una seriedad que no fingía. Seguí hablando, aunque la voz me temblaba. Lo peor no fue perderlo. Lo peor fue lo que vino después. Presenté el reporte. Explicó lo del monitor. Los registros ya habían sido modificados. El sistema mostraba que la alarma sí se activó,
que yo no respondía a tiempo. Era mentira. Lo sabíamos todos, pero nadie quiso enfrentarse al Consejo de Finanzas. Dijeron que era un caso aislado, que tal vez me había confundido. Tragué saliva. Después me despidieron, me acusaron de falsificar datos y nadie más volvió a hablar de Connor. Me quedé en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Era la primera vez que lo contaba todo desde aquella noche. Ni siquiera mi hermano le había relatado los detalles. Sofía no sabía nada. Diego al fin habló. Su voz era baja. Grave, gracias por confiar en mí. No imagina lo importante que es escuchar esto. Lo miré con amargura. Importante para que nada me devolverá a ese niño. Nada le devolverá la paz a su madre. Importante para detener a quienes hicieron esto. Respondió él. Ferme. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo impedir que se repita. Me sorprendí al escucharme decir algo que nunca pensé. No busco venganza. Diego, solo quiero que la verdad salga a la luz. Que esos nombres, esas firmas, no sigan escondidos detrás de sonrisas en conferencias médicas. Él asintió lentamente. Eso mismo quiero yo. El silencio llenó la sala. Afuera, la ciudad seguía rugiendo con su ritmo de siempre. Yo sentía que mi mundo se partía en dos. El pasado donde había perdido mi voz y este presente incierto donde un hombre poderoso me decía que creía en mí. Pensé en Sofía. Pensé en lo que significaría para ella ver que su madre no se rindió. Quizá esa era la lección que debía dejarle, no la de callar para sobrevivir, sino la de hablar para que nadie más sufriera lo mismo. Me levanté despacio. Busqué en el cajón y saqué la libreta roja, la misma donde escribí cada detalle, cada turno, cada anomalía. Se la entregué. Aquí está todo. Mis notas, mis horarios, los nombres de técnicos que se negaron a firmar los reportes. Si realmente quiere luchar, empiece por aquí. Diego tomó la libreta con cuidado, como si fuera algo frágil. No la voy a traicionar. Dijo, no sé si confiar mi vida, pero en ese momento le creí. Me giré hacia la ventana. La noche cubría la ciudad, pero a lo lejos se veía un resplandor naranja sobre los edificios. Una parte de mí sintió que quizá, solo quizá, el amanecer traería algo distinto esta vez. La libreta roja pesaba más que cualquier informe de inversión que hubiera tenido en mis manos. No por las páginas, sino por lo que representaba. Cada línea escrita por Marisol era un testimonio. Turnos, horarios, nombres de pacientes, anomalías técnicas, detalles que parecían insignificantes hasta que se unían como piezas de un rompecabezas. Llamé a Julián esa misma noche. No quiso esperar hasta el día siguiente. Llegó con su laptop y un termo de café negro. Nos encerramos en mi oficina privada, esa que casi nadie conoce, con ventanales al río y servidores propios que instalamos años atrás. Puse la libreta sobre la mesa. Aquí está todo, escrito a mano. Fecas, incidentes, nombres de técnicos que callaron. Julián la abrió y empezó a leer. Murmuraba mientras recorría las páginas. Connor, 12 de junio, unidad 4Q, fallos previos reportados el 5 y 7. Levantó la vista. Diego, esto coincide con las transferencias infladas que vimos en 2021. Muéstrame. Tecleó rápido. Abrió un archivo encriptado y puso los datos lado a lado. La libreta de Marisol señalaba la falla del monitor el 7 de junio. El mismo día, según los registros financieros, hubo un pago extraordinario de Sant Marins a Medcorp Integrated Holdings por mantenimiento urgente. Pero nunca hubo mantenimiento. Dije en voz baja. Exacto, respondió Julián. Solo facturas inventadas para justificar gastos y mientras tanto, seguían usando los equipos defectuosos. Pasamos horas comparando cada anotación con los movimientos financieros. El patrón emergía claro. Cada vez que un aparato fallaba, aparecía una transferencia sospechosa hacia la misma red de compañías fantasma. Y casi siempre, la firma final era la de Andrés Cordero. Me incliné hacia la pantalla, con los puños apretados. ¿Cuántos pacientes perdieron por esto? No podemos saberlo aún, murmuró Julián. Pero no fue solo Connor. Mira aquí, señaló otra entrada en la libreta. Paciente, Marta L., 56 años, fallo de monitor durante quimioterapia, 14 de julio. Y al lado, otro pago a Medcorp. Sentí un nudo en el estómago. No eran números, eran vidas. Julián me miró serio. Esto es más grande de lo que pensamos.
No es solo negligencia, es un sistema de desvío de fondos basado en equipos defectuosos. Dejan fallar a los pacientes, maquillan los reportes y justifican el dinero robado con supuestos reemplazos. ¿Y quién más lo sabe? Pregunté. Si alguien más lo sabe, cala. Y si cala, es porque gana algo con ello. Caminé hasta la ventana. La ciudad brillaba bajo la lluvia. Mis reflejos en el vidrio parecían los de un extraño. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Yo, el empresario que creía haberlo visto todo, estaba sosteniendo pruebas de crímenes que se medían en cadáveres, no en pérdidas financieras. Volví a la mesa. No basta con recopilar, necesitamos un mapa completo. Cada transferencia, cada nombre, cada conexión, y lo quiero antes de la próxima junta de Westwood. Julián arqueó una ceja. Eso es en menos de 2 semanas. Así es. Él sonrió con cansancio, siempre pidiendo imposible. Yo no sonreí, porque imposibles es lo que vale la pena hacer. Trabajamos hasta que amaneció. El sol apenas asomaba cuando Julián cerró su laptop. Tengo lo suficiente para seguir la pista, pero hay algo que me preocupa. Si Cordero descubre que rastreamos sus cuentas, no se quedará quieto. Lo miré fijo. Pues lo intente, no soy el mismo de antes. Esta vez no pienso retroceder. Julián guardó sus cosas y se despidió con un apretón de hombro. Cuando se fue, quedé solo con la libreta sobre la mesa. La abrí una vez más. Entre las páginas encontré una frase escrita en los márgenes, casi borrada. No quiero que se olvide. La leí varias veces. Esa era la razón. No se trataba de mí, ni de Marisol, ni siquiera de mi reputación o mis negocios. Era por todos los que quedaron silenciados. Encendí mi celular y marqué: señora Ramírez, su voz sonó somnolienta. Señor Herrera, necesito que esté preparada. Vamos a mover esto más rápido de lo que imaginé. Y cuando empiece a salir la verdad, tal vez intenten intimidarla. Hubo un silencio breve. Luego respondió con calma: no tengo mucho que perder. Lo que más me importa está dormido en la habitación de al lado. Mientras Sofía esté a salvo, yo puedo resistir. Me quedé en silencio. Su fuerza me impresionaba. Gracias, Marisol, murmuré. Colgué y miré otra vez la libreta. Apreté los dientes. No iba a dejar que se olvidara. La casa estaba en silencio. Salvo por el murmullo del radiador viejo, Sofía dormía en su habitación, abrazada a su conejo de peluche. Yo estaba en la mesa de la cocina, con la taza de café frío entre las manos. Desde que lo entregué mi libreta roja a Diego, el sueño se me escapa. Cada página de esa libreta era una parte de mí. 8 años de trabajo, de desvelo, de muertes que no pude evitar, y ahora estaba en manos de un millonario al que apenas conozco, un hombre que apareció en mi vida por accidente, por una llamada equivocada. Había hecho bien en confiarle todo. Sacudí la cabeza. No era cuestión de confianza, era cuestión de necesidad. Yo sola no podía luchar contra un sistema que me aplastó sin esfuerzo. Lo sabía desde el día en que la junta del hospital me cerró la puerta en la cara, pero eso no calmaba el miedo. Mire la ventana. Afuera, la calle estaba desierta. A veces me parecía ver sombras moverse, como si alguien vigilara. Paranoia, tal vez, pero conocía bien cómo funcionaban las represalias. No se trataba solo de demandas o cartas legales, a veces era intimidación directa, una visita inesperada, una llamada en la madrugada. Me estremecí. ¿Qué pasaría si alguien intentaba asustarme delante de Sofía? Respiré hondo y me obligué a pensar en otra cosa. En la escuela, en la lista de útiles que tenía que comprar, en la ropa que Sofía había crecido y ya no le quedaba, en esas cosas simples que me recordaban por qué seguía adelante. El sonido de mi celular me sacó del trance. Era un mensaje de Diego. Hemos confirmado más transferencias. Esto es grande. ¿Hablaremos pronto? Lo leí varias veces. No decía mucho, pero me hizo temblar. Él parecía estar cada vez más metido en esa investigación, como si llevara años esperando un motivo para hundirse en la oscuridad de ese mundo. Yo lo entendía. Algunos hombres necesitan una causa para sentirse vivos. Pero yo no buscaba causas, yo solo quería paz. Me levanté y empecé a limpiar la cocina. Era mi manera de luchar contra el desorden en mi cabeza. Saqué un trapo y me arrodillé para fregar las manchas secas en el suelo, esas que aún quedaban de la noche en que me desmayé. Cada trazo marrón en el linóleo era un recordatorio. No podía seguir ignorando que la vida me había empujado a este punto. Recordé a Connor
Recordé su respiración entrecortada, el pitido que nunca sonó, el llanto de su madre. El silencio del aparato era el mismo silencio que ahora sentía en mis huesos, un silencio que pedía ser roto. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano. Y si tenía razón Diego, y si esta era mi oportunidad de romper el silencio, escuché un crujido en la escalera del edificio y me tensé. Nadie tocó la puerta, pero el simple sonido bastó para acelerar mi corazón. ¿Estaba paranoica? Tal vez sí, o tal vez la tormenta ya se acercaba. Cuando volví a la mesa, encontré un dibujo de Sofía sobre la superficie. Lo había dejado la tarde anterior, anzol amarillo, una casa pequeña y 3 figuras. Ella, yo y un hombre con traje, sonreían. Abajo había escrito torpemente, Diego. Me dolió el pecho. Para mí, hija, él ya era parte de nuestra vida. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque si caía él, podríamos caer nosotras también. Me serví otro café. El líquido amargo me devolvió un poco de calma. Pensé en lo que diría si Diego regresaba. Tenía que dejarle claro que mi condición seguía en pie. Yo no hacía esto por él ni por su empresa. Lo hacía por los pacientes olvidados, por los nombres que borraron de los registros. A la medianoche, Sofía salió de su cuarto, medio dormida. Mamá, tuve una pesadilla. La abracé fuerte. ¿De qué fue? Mi amor, que te ibas y no volvías. Se me quebró el alma. Nunca me voy a ir. Sofía, siempre estaré contigo. La llevé de vuelta a la cama y me quedé a su lado hasta que respiró tranquila otra vez. Entonces lo decidí. No podía dar marcha atrás. El miedo no podía gobernarme. El silencio tiene un precio demasiado alto. Me levanté, busqué un bolígrafo y abrí un cuaderno nuevo. Escribí la primera línea. Si algo me pasa, esto es lo que deben saber. No era dramatismo, era precaución, porque sabía que lo que estaba por venir sería una tormenta y prefería estar lista. El piso 47 de la Torre Westwood siempre me había parecido un escenario de teatro, una mesa demasiado larga, ventanales que mostraban la ciudad como si fuera un tablero y un grupo de hombres y mujeres que jugaban a mover piezas sin ensuciarse las manos. Yo conocía ese juego, lo había jugado durante años, pero esta vez no venía a sumar cifras, venía a encender fuego. Llegué con un portafolio discreto, ni escoltas, ni asistentes, solo yo y las páginas que podían derribar a un hombre como Andrés Cordero. Carlos Villanueva, uno de los fundadores del fondo, me recibió con un gesto sobrio. Era de los pocos en esa mesa a los que aún respetaba. Con él había aprendido, hacía más de una década, que las finanzas también podían usarse para salvar vidas. Hoy necesitaba recordarle esa lección. Cuando todos tomaron asiento, la reunión empezó con los reportes habituales, proyecciones de inversión, balances de clínicas, nuevas oportunidades de expansión. Yo apenas escuchaba, mis dedos tamborileaban sobre el portafolio. Finalmente pedí la palabra. Antes de seguir con el orden del día, quiero mostrarles algo. Varias miradas se levantaron, unas curiosas, otras incómodas. Saqué el sobre y lo deslicé por la mesa hacia Carlos. Él lo abrió, leyó las primeras páginas y frunció el ceño. El silencio se hizo denso. ¿De dónde salió esto?, preguntó. De una ex jefa de enfermería de St. Marins, respondí. Documentación interna que nunca llegó al comité médico, registros de fallas, correos ignorados, transferencias infladas, y todas apuntan a la misma firma, la de nuestro CFO, Andrés Cordero. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos revisaban las copias, otros evitaban mirarme. Una mujer del comité financiero habló con voz tensa. Diego, ¿eres consciente de lo que implica esta acusación? Cordero ha manejado fondos por más de una década. Soy consciente, respondí, pero también sé que en ese tiempo murieron pacientes por equipos defectuosos mientras el dinero se desviaba a compañías fantasma. Aquí tienen fechas, montos. No, hombre. Carlos levantó la vista. Sus ojos buscaban los míos. ¿Qué esperas de esta junta? Una investigación interna inmediata, suspender a Cordero antes de que destruya lo que queda de credibilidad en este fondo. No podemos seguir escondiendo cadáveres detrás de balances positivos. El silencio se prolongó. Afuera, la ciudad seguía iluminada, indiferente. Cordero no estaba en esa sala, pero su sombra sí. Lo sentía en cada gesto de duda, en cada consejero que miraba al suelo en vez de hablar.
Uno de ellos finalmente se atrevió: si esto se filtra a la prensa, perderemos millones en demandas, socios, clínicas afiliadas, todo se vendrá abajo. Si no lo enfrentamos ahora, respondí, perderemos algo peor. La confianza, la de los pacientes, la de las familias, la de cualquiera que aún cree que hacemos esto por algo más que dinero. Carlos cerró el sobre y lo puso frente a sí. Con un golpecito de sus dedos indicó que hablaba en serio. De acuerdo, se abrirá una investigación discreta. El comité de auditoría recibirá estos documentos hoy mismo. Nadie fuera de esta sala debe saberlo hasta confirmar la autenticidad. Yo asentí. Ya lo confirmé. Las firmas coinciden. Los registros financieros cruzan con las transferencias, pero si necesitan validación externa, háganlo. Solo no pierden tiempo. Cuando la reunión terminó, varios salieron sin mirarme, otros me dieron una palmada en el hombro, sin convicción. Carlos me alcanzó en el pasillo. Diego, dijo en voz baja, esto no se va a quedar en papeles. Si Cordero siente que lo acorralamos, buscará atacarte. Y no solo a ti, a cualquiera que se le acerque. Lo sé, respondí. Entonces prepárate, porque la guerra silenciosa ya empezó. Lo vi alejarse. Me quedé solo frente al ventanal del pasillo, con la ciudad extendiéndose bajo mis pies, y por primera vez en años sentí que ese edificio de cristal no me protegía, era una vitrina, y yo estaba dentro, expuesto. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me encontré con el reflejo de un hombre cansado en el espejo, el mismo traje, la misma postura erguida, pero algo distinto en los ojos. Ya no eran los de un empresario calculador, eran los de alguien dispuesto a perder para ganar algo más grande. Encendí mi celular y marqué a Julián. Está hecho. Dije, Carlos moverá al comité de auditoría, pero vendrán golpes. Cordero no se quedará quieto. Ya estoy preparando las copias de seguridad, respondió ella. Si intentan borrar rastros, tendremos respaldo. Colgué y caminé hasta la ventana. La ciudad brillaba como siempre, pero ahora la veía distinta. Bajo cada luz, imaginaba los rostros de quienes habían perdido en silencio. Pensé en Marisol. Pensé en Sofía y me juré no retroceder, porque la verdad ya estaba sobre la mesa, y yo estaba dispuesto a pagar el precio de sostenerla. Los días siguientes fueron una prueba de nervios. Desde que Diego me contó que había llevado los documentos a la junta de Westwood, no pude volver a sentir tranquilidad. No lo culpaba. Sabía que era lo correcto, pero también sabía lo que vendría después. La primera señal fue el teléfono. Una noche, cuando Sofía ya dormía, sonó 2 veces. Contesté. Silencio. Solo respiración al otro lado. ¿Quién habló? Pregunté. Nada. Colgué con el corazón acelerado. La segunda señal fue al día siguiente. En la tienda sentí una mirada fija sobre mí. Un hombre con chaqueta oscura estaba junto a la sección de verduras, fingiendo revisar tomates. No compró nada. Salió detrás de mí y dobló en la misma esquina que yo. Caminé más rápido. Conduciré para asegurarme. Ya no estaba. Volví al departamento y cerré la puerta con llave. Sofía jugaba en el suelo con sus crayones. Su risa llenaba el espacio, pero mi mente estaba en otra parte. Cada sombra, cada ruido en la escalera, me parecía una advertencia. Intenté ocultarlo. No quería que ella percibiera mi miedo. Pero los niños siempre saben más de lo que decimos. Mamá, ¿estás bien?, preguntó esa noche mientras la arropaba. Claro, mi amor, solo estoy cansada. Es por lo del hospital. Me quedé helada. ¿Quién te dijo eso? Te escuché hablando con el señor Diego por teléfono. Sus ojos grandes me miraban con seriedad. ¿Es peligroso? La abracé fuerte. No, Sofía, tú no tienes que preocuparte. Nada malo te pasará mientras yo esté aquí. Quise creer mis propias palabras, pero al cerrar la luz de su cuarto, sentí el peso de la mentira. Al día siguiente, recibí un sobre bajo la puerta. Dentro había una hoja en blanco. Nada escrito, solo un papel doblado. Podía parecer insignificante, pero yo sabía lo que significaba. Alguien quería que supiera que podían entrar a mi vida cuando quisieran. Ese fue el momento en que decidí llamar a Diego. Llegó esa misma tarde. Sofía lo recibió con una sonrisa, como si lo esperara desde hacía días. Yo, en cambio, no tenía ánimo para cortesías. Le mostré el sobre. Diego lo observó con el ceño fruncido. Intimidación básica. Quieren que te sientas vulnerable.
¿Lo lograron? Armití, ella me miró directo. No fan a tu carte. No mientras yo esté cerca. Y si no está cerca, y si lo intentan cuando Sofía va a la escuela, el silencio se instaló entre nosotros. Fue Sofía quien lo rompió, mostrando un dibujo que había hecho los tres juntos en un parque. Mira, mamá, aquí estamos tú, yo y el señor Diego. Nadie nos puede hacer daño. Tragué saliva. Esa inocencia era un escudo y a la vez un recordatorio de lo frágil que era todo. Después de acostar a Sofía, volví a hablar con él en la cocina. Diego, no sé si puedo con esto. Ya lo viví una vez. Sé lo rápido que destruyen a alguien que se atreve a hablar. Lo sé, dijo, y esta vez no estarás sola. ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Si Sofía sufre por mi culpa, él apoyó las manos en la mesa. No perderás a Sofía, te lo prometo. Si ellos juegan sucio, yo jugaré más fuerte. Lo observé en silencio. Había en su mirada una determinación fría, casi pligosa. No era solo un empresario, era un hombre acostumbrado a no retroceder. Me asustaba, pero también me daba esperanza. Esa noche dormí pozzo. Cada vez que el edificio crujía, me despertaba, caminaba hasta el cuarto de Sofía para asegurarme de que respiraba tranquila. Al verla dormir, me convencía de que no podía dar marcha atrás. La mañana siguiente, mientras la llevaba a la escuela, vi un coche estacionado frente al portón, motor encendido, ventanas polarizadas. No se movió. Fingí no notarlo, pero el corazón me latía tan fuerte que casi no podía hablar con Sofía. Cuando regresé al departamento, recibí otro mensaje en el teléfono. Deja las cosas como están. Me quedé helada. No decía quién lo enviaba. No necesitaba saberlo. Miré alrededor del pequeño departamento, la mesa con crayones, la mochila de Sofía en el suelo, las fotos pegadas en la nevera. Todo podía desaparecer si cedía al miedo. Y entonces recordé a Connor, su rostro, su respiración que se apagaba, el monitor en silencio. Ese niño no tuvo a nadie que hablara por él. Yo sí tenía voz. Apreté el celular en mi mano y escribí una sola línea a Diego. No voy a calar. El mensaje de Marisol llegó a mi celular a las 2 de la madrugada. Solo 5 palabras. No voy a calar. Lo leí varias veces. En mi mundo, los mensajes cortos suelen significar amenazas, ultimátums o cifras, pero aquel mensaje no era un negocio. Era un pacto y supe que no había marcha atrás. Encendí las luces de la oficina privada. Sobre la mesa aún estaban esparcidos los documentos de la libreta roja, las copias de transferencias que Julián había rastreado, las firmas de Cordero estampadas una y otra vez como un sello de corrupción. Cada página era un recordatorio de que el enemigo no solo robaba dinero, robaba vidas. Llamé a Julián. Contestó medio dormido, pero sin sorpresa. ¿Qué pasó? Marisol acaba de decidir. No se va a rendir. Hubo un silencio breve. Luego dijo, entonces, tampoco nosotros. Le pedí que viniera. A la media hora estábamos frente a la pantalla grande del servidor. Julián desplegó un mapa de conexiones financieras, flejas, cuentas, nombres de empresas pantalla. La red de Cordero parecía una telaraña que se extendía por bancos, proveedores, incluso fundaciones culturales. Este hombre construyó un imperio paralelo, murmuró Julián. No solo desviaba fondos de equipos médicos, los lavaba a través de consultorías falsas y donaciones ficticias. Señalé una de las flechas. ¿Quién firma aquí? Un tal R. Menéndez. Aparecen varias transferencias. Recordé de inmediato. Menéndez había sido director operativo en uno de los centros comunitarios que financiamos hace 5 años. El proyecto cerró de forma sospechosa, con facturas infladas y resultados nulos. Lo habíamos dejado pasar como una mala gestión. Ahora veía que era parte del mismo patrón. Esto no puede quedarse en auditorías internas. Necesitamos exponerlo ante la Junta, pero también preparar terreno fuera. Si lo hacemos solo aquí, nos aplastará. Julián me miró serio. ¿Quieres llevarlo a instancias federales? Sí, pero con pruebas blindadas. Nada de filtraciones incompletas. Si caemos, que caigamos con todo en la mesa. Trabajamos hasta el amanecer, cruzamos nombres, verificamos firmas, armamos una carpeta con respaldos cifrados. Cada hallazgo me daba más rabia, pero también más claridad. Yo ya no era un empresario preocupado por balances,
Era un hombre en guerra contra alguien que había convertido la salud en negocio de sangre. Al mediodía me reuní de nuevo con Carlos Villanueva en un café discreto, lejos de la Torre Westwood. Luego entregué en USB con la carpeta. Carlos, aquí está el mapa completo. Necesito que convoques al comité de auditoría con carácter de urgencia. Él revisó algunos archivos en su laptop, frunció el ceño. Esto es dinamita pura. Exacto. Y va a explotar con o sin nosotros. Prefiero que seamos quienes prendan la mecha. Carlos me observó en silencio. Luego asintió. Está bien, pero debes saber que Cordero no va a esperar. Si sospecha, moverá sus piezas. Ya lo sé. Anoche enviaron advertencias a Marisol. No pienso dejar que la toquen. Carlos apretó mi brazo. Entonces protégela, porque si ella cae, todo esto se derrumba. Volví al coche con la certeza de que la tormenta estaba a horas de empezar. No días, no semanas. Horas. Esa noche conduje hasta el edificio de la Puerta Roja, subí las escaleras y toqué suavemente. Marisol abrió. Estaba cansada, con ojeras, pero firme. Recibí tu mensaje. Le dije, y quería que lo escuches de mí. No estás sola. Ella me dejó pasar. Sofía dibujaba en la mesa con crayones. Cuando me vio, sonrió como si me esperara. Marisol me ofreció una taza de té. Nos sentamos en la cocina. Le conté lo que habíamos descubierto, el mapa de transferencias, las empresas pantalla, la próxima reunión con el comité. Esto va a ser peligroso. Le dije, Cordero va a reaccionar, pero si logramos exponerlo, se acabó. Ella me miró fijo. Y si no, y si nos destruye antes, respiré hondo. Entonces que quede claro que lo intentamos, que alguien, al menos una vez, no se quedó callado. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y valentía, la misma que vi en Sofía la noche que marcó mi número. Nos quedamos en silencio, escuchando el ruido lejano de la ciudad. Afuera, un coche arrancó en la esquina. Marisol se tensó. Yo también. Fui a la ventana. El vehículo desapareció rápido. Me giré hacia ella. Voy a intentar asustarte más, pero ya no pueden detenernos. No con lo que tenemos. Ella sintió despacio. Entonces sigamos. Hasta el final, me quedé allí un rato más, viendo cómo Sofía coloreaba un sol amarillo en su cuaderno, y pensé que esa era la verdadera razón de todo, que los niños pudieran dibujar soles sin que la sombra de la corrupción se los apagara. Cuando salí del edificio, el aire olía a lluvia próxima, el cielo estaba cargado de nubes grises. Sonreí con ironía. La tormenta venía y yo estaba listo para enfrentarla. Ha pasado exactamente un año desde que el nombre de Andrés Cordero desapareció de los rascacielos y de las portadas financieras. Tras la investigación, fue condenado a muchos años de prisión por malversación y fraude médico. Nadie lo llama ya magnate financiero. Solo se le recuerda como un símbolo de la avaricia desmedida. Para mí, Diego Herrera, todo cambió más de lo que imaginaba. Dejé mi puesto en la junta directiva y entregué gran parte del trabajo a la nueva generación. En lugar de perseguir cifras frías, decidí construir un pequeño fondo dedicado a apoyar hospitales comunitarios, aquellos que siempre habían sido olvidados. Cada vez que veo nuevas máquinas instaladas y funcionando correctamente, sé que el sacrificio no fue en vano. Marisol volvió a la medicina, pero no en los grandes hospitales. Colabora con clínicas comunitarias y forma jóvenes enfermeras en la importancia de mantener la ética profesional. Sobre todo, ha recuperado la paz en sus noches, algo que había perdido durante años. Sofía crece y cambia cada día. Ya no teme a la oscuridad ni cree que el mundo esté hecho solo de puertas cerradas. Ahora sueña con ser doctora, para ayudar a pacientes como el pequeño Connor de aquel entonces. A veces me siento con ellas en la cocina, escucho la risa de Sofía llenando el apartamento y entiendo que la caída de un hombre poderoso abrió la puerta a vidas que parecían pequeñas, pero que en realidad son inmensamente fuertes. Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos. En nuestro espacio compartimos cada día vidas de millonarios, no solo historias de dinero, sino de valentía, amor y sacrificio. Acompáñanos para descubrir más vidas de millonarios, llenas de sorpresas, donde un error puede transformarse en un milagro inesperado. Creemos que cada espectador encontrará un reflejo de sí mismo en estas vidas de millonarios, donde la verdad y la humanidad brillan con fuerza. Y si quieres emocionarte, aprender a creer en la esperanza, quédate con nosotros. El viaje de vidas de millonarios apenas comienza y lo mejor aún está por venir.